El sol se elevaba sobre la Ciudad de México, tiñendo de naranja y rosa los rascacielos que perforaban el cielo. Un espectáculo impresionante, un amanecer que prometía un nuevo día lleno de posibilidades. Pero, como a menudo sucede, la belleza del amanecer contrastaba brutalmente con la realidad que aguardaba a muchos en las grises oficinas de la ciudad. La promesa de un nuevo comienzo se desvanecía rápidamente al enfrentarse al tráfico, al estrés y a las exigencias del mundo laboral. Entre esos edificios, en el corazón del distrito financiero, se alzaba la sede de Global Solutions México, una empresa multinacional que se jactaba de su cultura corporativa innovadora y globalizada. Sin embargo, detrás de la fachada de modernidad y éxito, se escondían tensiones, rivalidades y la constante presión por alcanzar los objetivos trimestrales. Era un nido de ambiciones donde las sonrisas podían ser tan falsas como las promesas de ascensos. La competitividad era feroz, y solo los más astutos, o los más despiadados, lograban escalar posiciones. En medio de este ambiente, trabajaba Sofía. Una joven talentosa, apasionada por su trabajo y con una habilidad innata para los idiomas. Dominaba el español y el inglés a la perfección, hablaba francés con fluidez y tenía conocimientos básicos de alemán. Era una empleada valiosa, siempre dispuesta a ayudar a sus compañeros y a asumir nuevos retos. Sin embargo, su talento a menudo pasaba desapercibido para su jefe, Ricardo, un hombre ambicioso y con una visión muy particular del liderazgo. Ricardo prefería rodearse de personas que admiraran su poder y que no lo desafiaran, y Sofía, con su inteligencia y su espíritu independiente, representaba una amenaza para su ego. Sofía dedicaba largas horas a su trabajo, esforzándose por superar las expectativas y demostrar su valía. Era una profesional comprometida, que creía en el poder de la comunicación y en la importancia de la colaboración. Pero, a pesar de sus esfuerzos, sentía que su talento no era apreciado. Ricardo la subestimaba constantemente, ignoraba sus ideas y le asignaba tareas rutinarias que no ponían a prueba sus habilidades. Sofía se sentía frustrada y desmotivada, pero no se rendía. Sabía que tenía mucho que ofrecer, y que tarde o temprano su talento sería reconocido. Mantenía la esperanza de que su dedicación y su pasión por el trabajo fueran recompensadas. Antes de continuar con esta historia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Si te gustan las historias de superación personal, de lucha contra la adversidad y de cómo el talento puede brillar incluso en los entornos más hostiles, este es tu lugar. No te pierdas nuestras próximas historias, donde exploraremos los desafíos que enfrentan las personas en el mundo laboral, y cómo logran alcanzar sus metas a pesar de los obstáculos. Activa la campanita, para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Te esperamos. El amanecer en la Ciudad de México era un espectáculo que, a pesar de su belleza, a menudo se perdía entre el bullicio y la prisa de la vida cotidiana. Los primeros rayos de sol pintaban de dorado los edificios, luchando por penetrar la neblina persistente de la contaminación. Pero la realidad, para muchos, comenzaba con el sonido estridente del despertador, y la dura verdad de una jornada laboral que prometía ser agotadora. En medio de esta metrópolis palpitante, se encontraba Global Solutions México, una empresa multinacional que se erigía como un símbolo de modernidad y éxito. Sin embargo, tras la fachada de oficinas relucientes y promesas de crecimiento profesional, se escondían tensiones y ambiciones que tejían una red compleja entre sus empleados. La cultura corporativa, aunque sólida en apariencia, a menudo se veía resquebrajada por la competencia y la búsqueda individual de reconocimiento. En este escenario, conocimos a Sofía, una joven excepcionalmente talentosa. Su pasión por los idiomas era evidente en cada palabra que pronunciaba, en cada traducción que realizaba con precisión milimétrica. Dominaba el español y el inglés de manera nativa, se desenvolvía con fluidez en francés y, además, poseía conocimientos básicos de alemán, una habilidad que, sin saberlo, pronto se convertiría en el centro de una inesperada confrontación. A pesar de su valía, Sofía sentía que su potencial era constantemente subestimado por sus superiores, quienes parecían ignorar su dedicación y su capacidad para resolver problemas complejos. Se esforzaba por destacar, pero su voz a menudo se perdía en el laberinto de la burocracia y la indiferencia. Antes de continuar con esta historia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás relatos inspiradores, historias de superación y reflexiones sobre la vida que te harán pensar y sentir. No te pierdas la oportunidad de unirte a nuestra comunidad y descubrir un mundo de posibilidades. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo, y no te pierdas ninguna de nuestras historias. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad y compartiendo experiencias que enriquecen nuestras vidas. Ahora, volvamos a la historia de Sofía, una joven que estaba a punto de demostrar su valía de la manera más inesperada. El rumor del ascenso flotaba en el aire como un perfume caro, embriagando a algunos, asfixiando a otros. Ricardo, con su sonrisa calculadora, parecía saborear la incertidumbre que sembraba a su alrededor. Era un maestro en el arte de la manipulación, un depredador vestido de traje y corbata. Sofía lo observaba desde su cubículo, sintiendo una mezcla de fastidio y desprecio.
Sabía que Ricardo no la consideraba una amenaza, que la veía como una simple secretaria bilingüe, útil para traducir documentos y tomar dictados, pero incapaz de asumir responsabilidades mayores. Subestimarla era su error, un error que pronto lamentaría. Un día, Ricardo convocó a una reunión de equipo. El ambiente era tenso, cargado de expectativas. Ricardo anunció la vacante para el puesto de gerente de proyectos, y describió las cualidades que buscaba en un candidato: liderazgo, visión estratégica, capacidad de gestión. Sofía escuchaba en silencio, sintiendo cómo la sangre le hervía en las venas. Sabía que poseía todas esas cualidades, y muchas más, pero también sabía que Ricardo nunca la consideraría. De repente, Ricardo dirigió su mirada hacia Sofía, con una sonrisa que revelaba su intención malévola. Sofía, dijo con un tono condescendiente, he escuchado que tienes algunos conocimientos de alemán. ¿Es cierto? Sofía asintió, sintiéndose incómoda bajo la mirada inquisitiva de sus compañeros. Bien, Sofía, continuó Ricardo, tengo un pequeño desafío para ti. Si logras traducir este documento al alemán antes de que termine el día, te prometo que te consideraré seriamente para el puesto de gerente. Sofía sintió cómo la humillación la invadía. Sabía que era una trampa, una burla disfrazada de oportunidad. Ricardo quería ponerla en evidencia, demostrar su supuesta incompetencia frente a todo el equipo. El documento que le entregó era un texto técnico complejo, lleno de jerga industrial, prácticamente indescifrable para alguien que no fuera un experto en la materia. Ricardo estaba seguro de que Sofía fracasaría, de que se rendiría ante la dificultad del desafío. Inicialmente, Sofía se sintió tentada a rechazar la propuesta, a denunciar la injusticia y el abuso de poder de Ricardo. Pero luego, su orgullo y su deseo de demostrar su valía la impulsaron a aceptar el desafío. No permitiría que Ricardo la humillara, no se dejaría vencer por su arrogancia. Aceptaría el reto y demostraría a todos, incluyendo a Ricardo, de lo que era capaz. Algunos de sus compañeros la miraban con lástima, otros con curiosidad morbosa. Sabían que Ricardo estaba jugando sucio, que había puesto a Sofía en una situación imposible. Sin embargo, algunos le brindaron un apoyo silencioso, una mirada de ánimo, una sonrisa cómplice. Sabían del talento de Sofía, de su dedicación y su pasión por los idiomas. Confiaban en que podría superar el desafío, a pesar de las adversidades. Sofía tomó el documento con manos temblorosas y regresó a su cubículo. El desafío había comenzado. La noche cayó sobre la Ciudad de México, pero dentro de las paredes de Global Solutions México, Sofía permanecía, iluminada solo por la fría luz de la pantalla de su computadora. El desafío de Ricardo resonaba en su cabeza, una mezcla de burla y una improbable promesa de ascenso. Traducir un documento técnico al alemán, una tarea que normalmente requeriría días, ahora debía completarse en horas. La soledad de la oficina era palpable. Los ecos de las conversaciones del día se habían desvanecido, dejando solo el zumbido constante de los sistemas de ventilación y el tecleo rítmico de sus dedos. El documento frente a ella era denso, lleno de jerga industrial y tecnicismos que la obligaban a sumergirse en un mar de diccionarios y manuales en línea. Cada oración era un rompecabezas, cada párrafo un laberinto. Sofía luchaba contra la fatiga, sus ojos escaneando frenéticamente las palabras en español, buscando sus equivalentes precisos en alemán. Se sentía como si estuviera escalando una montaña empinada, cada paso más difícil que el anterior. La frustración comenzó a apoderarse de ella. ¿Por qué Ricardo le había hecho esto? ¿Era solo una forma de humillarla, de demostrar su supuesta falta de valía? Las dudas empezaron a surgir, susurrando en su mente que tal vez no era lo suficientemente buena, que tal vez Ricardo tenía razón. En un momento de desesperación, Sofía cerró los ojos y respiró hondo. Necesitaba un respiro, un momento de claridad. Fue entonces cuando un recuerdo surgió en su mente, la imagen de su abuela, una inmigrante alemana que había llegado a México con poco más que sueños y una maleta llena de recuerdos. Su abuela había sido una maestra de idiomas, una mujer que amaba las palabras, y la forma en que podían conectar a las personas a través de las culturas. Ella le había inculcado a Sofía el amor por el alemán, enseñándole los matices del idioma y la riqueza de su cultura. Nunca te rindas, Sofía, le había dicho su abuela muchas veces. El conocimiento es poder, y los idiomas son la llave para abrir muchas puertas. Las palabras de su abuela resonaron en su corazón, revitalizando su espíritu. Sofía abrió los ojos, sintiendo una nueva ola de determinación. No iba a dejar que Ricardo la derrotara. No iba a decepcionar a su abuela. Iba a demostrarles a todos de lo que era capaz. Con renovado vigor, Sofía se sumergió de nuevo en el documento. Ahora, en lugar de frustración, sentía una extraña sensación de conexión con el texto, como si estuviera conversando con los ingenieros y técnicos que lo habían escrito. Cada palabra, cada frase, cobraba un nuevo significado, revelando la complejidad y la belleza de la ingeniería alemana. La noche se hizo larga, pero la motivación de Sofía seguía creciendo. El reloj de la oficina parecía moverse a cámara lenta, cada segundo un recordatorio del esfuerzo titánico que Sofía había invertido.
Sus ojos, antes llenos de cansancio, ahora brillaban con una determinación feroz. Había bebido incontables tazas de café, la cafeína alimentando su concentración y, apagando temporalmente el agotamiento físico. Los dedos le dolían de tanto teclear, pero no se detenía. Cada frase traducida, cada concepto desentrañado, la impulsaba hacia adelante. Había momentos en que sentía que su cerebro iba a explotar, abrumado por la complejidad del texto y la presión del tiempo. Pero entonces, la imagen de su abuela aparecía en su mente, su voz resonando con palabras de ánimo y sabiduría. La abuela, una inmigrante alemana que había construido una vida exitosa en México, siempre le decía: Sofía, el conocimiento es poder. Nunca dejes que nadie te haga sentir menos por lo que sabes. Esas palabras eran su mantra, su escudo contra las dudas y el menosprecio. Pensaba en ella, en su fortaleza y en su amor por los idiomas, y encontraba la fuerza para seguir adelante. La noche se había transformado en un borrón, una mezcla de luces fluorescentes, el zumbido de la computadora y el murmullo de sus propios pensamientos. Había dejado de notar el dolor en su espalda, el hambre en su estómago y el sueño en sus ojos. Su único objetivo era terminar la traducción, entregarla a Ricardo y demostrarle a él, y a sí misma, de lo que era capaz. Finalmente, cuando los primeros rayos de sol comenzaban a filtrarse por las ventanas, Sofía sintió que lo había logrado. La última frase del documento había sido traducida, revisada y pulida. Un suspiro de alivio escapó de sus labios, un alivio mezclado con una profunda satisfacción. Había logrado lo que parecía imposible, había superado un desafío impuesto con malicia, y ahora tenía en sus manos la prueba de su valía. Se permitió un momento para admirar su trabajo, la traducción completa impresa y ordenada sobre su escritorio. Era un documento impecable, preciso y elegante, una obra de arte lingüística. Tomó una respiración profunda, sintiendo una oleada de confianza recorrer su cuerpo. Sabía que Ricardo esperaba encontrar errores, que esperaba humillarla y reafirmar su propia superioridad. Pero esta vez, no lo lograría. Sofía había hecho su trabajo a la perfección, y estaba lista para enfrentarlo. Se lavó la cara, se arregló el cabello y se puso de pie, sintiéndose renovada y lista para un nuevo día. Un día en el que demostraría su valía, un día en el que desafiaría las expectativas, y un día en el que se abrirían nuevas oportunidades. El amanecer, brillante y prometedor, simbolizaba un nuevo comienzo, una nueva etapa en su vida profesional. Un comienzo en el que ella, Sofía, tomaría el control de su destino. Sofía se acercó al escritorio de Ricardo. La traducción reposaba en sus manos, impresa en un impecable blanco. Observó la sonrisa burlona que se dibujaba en el rostro de su jefe. Era la misma sonrisa que había visto tantas veces, la que denotaba superioridad y desprecio. Pero esta vez, Sofía no se amilanó. Había pasado la noche, en vela, luchando contra el sueño y la complejidad del documento, pero había logrado lo imposible. Ricardo tomó la traducción con una falsa despreocupación. La hojeó superficialmente, buscando errores evidentes, alguna falla que le permitiera confirmar sus prejuicios. Esperaba encontrar un desastre, una prueba irrefutable de la supuesta incompetencia de Sofía. Quería regodearse en su fracaso, reafirmar su posición de poder. Pero a medida que avanzaba en la lectura, su expresión comenzó a cambiar. La burla se desvaneció, reemplazada por una mezcla de sorpresa e incredulidad. No había errores. La traducción era perfecta. La terminología técnica era precisa, la sintaxis impecable, el estilo fluido y natural. Era un trabajo de un profesional, no de una simple empleada a la que había intentado humillar. Ricardo se sintió desarmado, expuesto. Su plan había fracasado miserablemente. El silencio se extendió por toda la oficina. Los demás empleados, que hasta entonces habían estado observando la escena con una mezcla de curiosidad y nerviosismo, contuvieron la respiración. Sabían lo que Ricardo había intentado hacer y esperaban una reacción explosiva. Pero lo que vieron fue aún más sorprendente. Ricardo, el jefe arrogante y prepotente, estaba visiblemente humillado. Sus ojos reflejaban una mezcla de rabia y frustración. No podía creerlo. Sofía, la empleada a la que había subestimado constantemente, lo había superado. Había demostrado ser más inteligente, más dedicada y más talentosa de lo que él jamás había imaginado. Y lo había hecho en público, frente a todos sus compañeros. La humillación era completa. El poder que tanto valoraba se desvanecía ante sus ojos. Ricardo intentó disimular su derrota. Carraspeó, se ajustó la corbata y miró a Sofía con una expresión que intentaba ser neutral, pero que delataba su incomodidad. Intentó encontrar alguna excusa, algún defecto oculto en la traducción, pero no lo logró. El documento era impecable. No le quedaba más remedio que admitir su derrota. Pero su orgullo herido se lo impedía. El silencio en la oficina se hizo aún más denso. Todos esperaban una palabra, un gesto, cualquier señal que indicara lo que iba a suceder a continuación. Sofía mantuvo la calma, observando a Ricardo con una mezcla de satisfacción y lástima. Sabía que había ganado la batalla, pero no quería humillarlo aún más. Quería que aprendiera una lección, no que se sintiera destruido.
Sofía, con la traducción impecable en sus manos, observó a Ricardo. El silencio en la oficina era palpable, casi opresivo. Podía sentir las miradas curiosas y expectantes de sus compañeros, algunos con genuino interés, otros con una pizca de morbo, esperando presenciar el desenlace de aquel desafío improvisado. Ricardo, con el rostro ligeramente pálido, sostenía la traducción como, si quemara. Había esperado encontrar errores garrafales, tropiezos gramaticales, cualquier indicio de incompetencia que justificara su burla. Pero la realidad era otra. Sofía respiró hondo, sintiendo una mezcla de alivio y una creciente sensación de empoderamiento. No era solo una venganza personal, era una declaración sobre el valor del conocimiento, la dedicación y el respeto. Decidió que era el momento de hablar, de explicar el porqué de su éxito, de revelar la historia que latía detrás de aquella traducción perfecta. Ricardo, comenzó Sofía, con una voz clara y firme que resonó en el silencio de la oficina, esta traducción no es solo un trabajo, es una parte de mí. Los idiomas no son solo palabras, son ventanas a otras culturas, otras formas de pensar, otras maneras de entender el mundo. Continuó explicando su pasión por los idiomas, desde sus primeros años aprendiendo inglés y francés, hasta su fascinación por el alemán. Habló de las horas dedicadas al estudio, a la práctica, a la inmersión en la cultura germánica a través de libros, películas y música. Luego, hizo una pausa, miró directamente a Ricardo y dijo, pero mi conexión con el alemán va más allá de lo académico. Viene de mi abuela. Reveló la historia de su abuela, una inmigrante alemana que llegó a México en busca de una nueva vida. Contó cómo su abuela le transmitió el amor por su lengua materna, las tradiciones de su tierra y la importancia de preservar su identidad cultural. Explicó que, gracias a su abuela, el alemán no era solo un idioma para ella, era un vínculo con sus raíces, una herencia familiar invaluable. Era una conexión profunda que se había cultivado durante muchos años. El conocimiento del alemán de su abuela era una llama que había pasado a Sofía. Sofía luego dirigió su mirada hacia sus compañeros. Todos tenemos habilidades y talentos únicos, dijo con convicción, pero a veces, el miedo a no ser lo suficientemente buenos nos impide mostrarlos. A veces, un ambiente de trabajo tóxico, lleno de competencia y falta de reconocimiento, sofoca nuestra creatividad y nuestro potencial. Sin mencionar directamente a Ricardo, Sofía criticó sutilmente su estilo de liderazgo, su tendencia a menospreciar a los demás, y su falta de valoración del talento individual. Les recordó la importancia de crear un entorno de trabajo donde todos se sintieran valorados, respetados y motivados a dar lo mejor de sí mismos. Era fundamental crear un ambiente de respeto. Espero que esta experiencia sirva para reflexionar, concluyó Sofía, para darnos cuenta de que el conocimiento es poder, pero el respeto y la colaboración son aún más importantes. Todos tenemos algo que aportar, y solo trabajando juntos podemos alcanzar nuestro máximo potencial. Las palabras de Sofía calaron hondo en sus compañeros. La oficina permaneció en silencio por unos instantes, mientras cada uno reflexionaba sobre sus propias experiencias, y sobre el mensaje que acababa de escuchar. Los aplausos resonaron en la mente de Sofía mucho después de que las manos dejaran de golpear unas con otras. La sorpresa, el alivio y una pizca de vindicación bailaban en sus ojos. Ricardo, visiblemente incómodo, intentaba recomponer su postura, su fachada de superioridad desmoronándose ante la evidencia irrefutable del talento de Sofía. Sus compañeros, antes meros observadores, ahora la miraban con una mezcla de admiración y respeto. Algunos, incluso, se atrevieron a esbozar sonrisas de complicidad, celebrando en silencio su victoria. El silencio en la oficina era casi palpable, un contraste marcado con el murmullo constante que normalmente llenaba el espacio. La atmósfera había cambiado, la tensión se había disipado, reemplazada por una sensación de expectativa. Todos esperaban, conteniendo la respiración, para ver qué sucedería a continuación. Sofía, por su parte, sentía una calma inusual, una serenidad que emanaba de la certeza de haber hecho lo correcto. Había demostrado su valía, no solo a Ricardo, sino también a sí misma. Pero las consecuencias de sus actos aún estaban por verse. Sabía que había desafiado a su jefe, que había roto el molde de la sumisión que se esperaba de ella. No estaba segura de cómo reaccionaría Ricardo, ni de cómo afectaría esto a su futuro en la empresa. Sin embargo, no se arrepentía de nada. Había defendido su dignidad, había reivindicado su talento, y eso era lo que importaba. Poco a poco, el silencio comenzó a romperse. Pequeños grupos de compañeros se acercaban a Sofía, felicitándola en voz baja, expresando su admiración por su valentía. Algunos, incluso, le confesaron que siempre habían sabido de su talento, pero que nunca se habían atrevido a expresarlo abiertamente por temor a represalias. Sofía agradecía cada palabra, cada gesto de apoyo, sintiendo que finalmente era aceptada y valorada por sus compañeros. La actitud de Ricardo, sin embargo, era más difícil de descifrar. Se mantenía apartado, observando la escena con una expresión indescifrable. Sofía podía percibir una mezcla de frustración, envidia y, quizás, un atisbo de arrepentimiento en sus ojos.
Sabía que había tocado un nervio sensible en él, que había desafiado su autoridad y que había puesto en evidencia sus propias inseguridades. Pero, por primera vez, Sofía no sentía miedo. Sabía que tenía el apoyo de sus compañeros, que había demostrado su valía y que no tenía nada que perder. Estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias de sus actos, cualesquiera que fueran. Estaba lista para luchar por su futuro, por un ambiente de trabajo más justo y respetuoso. La jornada laboral transcurrió con una atmósfera inusual. Los rumores corrían por la oficina, comentando el desafío de Sofía y la humillación de Ricardo. Algunos se atrevían a especular sobre el futuro de ambos, sobre si Ricardo tomaría represalias o si, por el contrario, reconocería el talento de Sofía y le ofrecería una oportunidad. Sofía, por su parte, intentaba mantener la calma, concentrándose en su trabajo y evitando confrontaciones innecesarias. Sabía que el tiempo pondría las cosas en su lugar, que la verdad saldría a la luz y que la justicia prevalecería. Pero también sabía que debía estar preparada para cualquier eventualidad, que debía estar lista para defender sus derechos y para luchar por su futuro. La noche caía sobre la ciudad, tiñendo el cielo de colores naranjas y violetas. Sofía, cansada pero satisfecha, se preparaba para regresar a casa, con la esperanza de que el día siguiente trajera consigo un nuevo comienzo, un cambio positivo en la dinámica de la oficina. Ricardo, con una expresión que intentaba disimular su derrota, se aclaró la garganta. Era evidente que no esperaba la perfección que Sofía había entregado. La oficina permanecía en un silencio expectante, roto únicamente por el leve zumbido del aire acondicionado. Todos los ojos estaban fijos en él, esperando su reacción, su veredicto. La humillación, aunque intentaba ocultarla tras una fachada de indiferencia, era palpable. Había subestimado a Sofía, creyendo que su burdo desafío la dejaría en evidencia, pero la jugada le había salido completamente al revés. Sofía, por su parte, mantenía la calma, aunque por dentro sentía una mezcla de satisfacción y nerviosismo. Sabía que había hecho un buen trabajo, que había demostrado su valía, pero también era consciente de que la situación era delicada. La reacción de Ricardo podía ser impredecible y temía que, en lugar de reconocer su error, intentara buscar alguna excusa o represalia. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, Ricardo finalmente habló. Su voz, sin embargo, no tenía el tono arrogante y seguro de sí mismo que solía exhibir. Se notaba un deje de inseguridad, de duda. Miró a Sofía directamente a los ojos, algo que rara vez hacía, y dijo: «Bien, Sofía. Parece que has hecho un buen trabajo». La frase, aunque aparentemente simple, tenía un peso enorme. Era una admisión de derrota, un reconocimiento de que se había equivocado. Pero también era un primer paso hacia un posible cambio en la dinámica entre ambos. Sofía asintió levemente, sin decir nada, esperando a ver qué más tenía que decir Ricardo. Sin embargo, continuó Ricardo, esto no significa que automáticamente seas la candidata para el puesto de gerente de proyectos. Aún tenemos que evaluar a otros candidatos. La decepción fue breve, pero Sofía la sintió. Era evidente que Ricardo, a pesar de su reconocimiento, aún no estaba dispuesto a ceder completamente. Entiendo, respondió Sofía, manteniendo la compostura. Estoy dispuesta a demostrar mis capacidades en el proceso de evaluación. La determinación en su voz era innegable. Había superado el primer obstáculo, pero sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. La mirada de Ricardo se suavizó ligeramente. Parecía apreciar la actitud de Sofía, su disposición a seguir luchando por lo que quería. En los días siguientes, la situación en la oficina cambió sutilmente. Ricardo ya no se dirigía a Sofía con el mismo tono despectivo que antes. Incluso, en algunas ocasiones, le pedía su opinión sobre algunos temas. Los compañeros de trabajo de Sofía, por su parte, la trataban con un nuevo respeto. Reconocían su talento y su valentía, y la veían como un ejemplo a seguir. Pero a pesar de estos cambios, Sofía seguía sintiendo una cierta desconfianza hacia Ricardo. Sabía que su personalidad no cambiaba de la noche a la mañana y temía que, en cualquier momento, volviera a mostrar su verdadera cara. Un día, Ricardo llamó a Sofía a su oficina. La tensión se podía cortar con un cuchillo. ¿Puedo hablar contigo a solas?, preguntó Ricardo, con un tono más suave de lo habitual. Sofía asintió y entró en la oficina, cerrando la puerta tras de sí. Este momento definirá el futuro de Sofía en Global Solutions México. Sofía respiró hondo. Aceptar. Era una palabra pesada, llena de implicaciones. No era solo un ascenso, era una declaración. Una declaración de que ella creía en su capacidad, en su valía. Era un desafío directo a la mentalidad de Ricardo, una promesa silenciosa de que lideraría de manera diferente. La duda aún revoloteaba en su interior, como una mariposa nocturna atraída por la luz. ¿Podría cambiar realmente el ambiente tóxico de la oficina? ¿Podría inspirar a otros a superar sus propios obstáculos? Miró a su alrededor. El cubículo que había sido su hogar profesional durante tantos años parecía ahora un escenario diminuto, demasiado pequeño para contener sus ambiciones.
Los rostros de sus compañeros, algunos llenos de esperanza, otros de escepticismo, eran un espejo de sus propios temores y aspiraciones. Sintió la mirada de Ricardo sobre ella, una mezcla indescifrable de sorpresa, arrepentimiento y una pizca de respeto a regañadillas. La noche anterior, después de recibir la oferta, había llamado a Elena, su amiga más cercana. Elena, con su pragmatismo característico, no había vacilado. Acéptalo, Sofía. Demuéstrale a ese idiota de lo que eres capaz. No solo por ti, sino por todas las que hemos sido subestimadas. Sus palabras resonaron en su mente. No era solo por ella. Era por todas las mujeres que luchaban por ser reconocidas en un mundo laboral aún dominado por hombres. Era por todos los que habían sido silenciados por un jefe autoritario. Con cada respiración, la determinación de Sofía se fortalecía. No sería una gerente como Ricardo. No usaría el miedo ni la intimidación para obtener resultados. Lideraría con empatía, con respeto, con la convicción de que cada miembro de su equipo tenía algo valioso que aportar. Se dedicaría a crear un ambiente donde la creatividad floreciera, y donde el fracaso no fuera un castigo, sino una oportunidad de aprendizaje. Se imaginó a sí misma en su nuevo rol. Participaría en reuniones, no para imponer sus ideas, sino para escucharlas de los demás. Delegaría tareas, no para deshacerse del trabajo pesado, sino para dar a sus compañeros la oportunidad de crecer y desarrollarse. Celebraría los éxitos, grandes y pequeños, porque sabía que cada logro era el resultado del esfuerzo colectivo. La transformación no sería fácil. Habría resistencias, dudas, retrocesos. Pero estaba dispuesta a enfrentarlos. Tenía un plan, una visión clara de lo que quería lograr. Y lo más importante, tenía la convicción de que podía hacerlo. Se convertiría en un faro de esperanza, demostrando que el liderazgo no se basa en el poder, sino en la inspiración. Demostraría que el éxito no es solo un logro personal, sino un esfuerzo colectivo. Y demostraría, sobre todo, que el talento, la dedicación y la integridad siempre triunfan al final. Sofía, ahora en su rol de gerente de proyectos, se enfrentaba a un nuevo día con una mezcla de entusiasmo y aprehensión. Los primeros días habían sido una prueba de fuego, pero ella había demostrado ser más que capaz. Su capacidad para comunicarse claramente, su atención al detalle y su habilidad para motivar a su equipo habían dado resultados notables. Los proyectos se completaban a tiempo, dentro del presupuesto y con una calidad excepcional. La empresa, y sobre todo Ricardo, estaban asombrados. Su éxito no se debía solo a sus habilidades técnicas, sino también a su enfoque humano. Sofía entendía que detrás de cada tarea había una persona con sus propias aspiraciones, preocupaciones y desafíos. Se tomaba el tiempo para escuchar a su equipo, para entender sus necesidades y para ofrecerles el apoyo que necesitaban para dar lo mejor de sí mismos. Este enfoque generó un ambiente de confianza y respeto, donde todos se sentían valorados y motivados a contribuir al éxito común. Las largas jornadas que alguna vez habían estado llenas de murmullos y quejas, ahora resonaban con risas y camaradería. No pasó mucho tiempo antes de que el desempeño de Sofía llamara la atención de la alta dirección. Los informes de los proyectos que lideraba eran impecables y los resultados superaban las expectativas. La empresa estaba prosperando y gran parte del crédito se debía a su liderazgo. Sofía se había convertido en una estrella en ascenso, una prueba viviente de que el talento y la dedicación podían superar cualquier obstáculo. Su ascenso inspiró a otros empleados, especialmente a las mujeres, a creer en sí mismas y a luchar por sus sueños. La empresa, que antes era un hervidero de ambiciones egoístas, estaba empezando a transformarse en un lugar donde se valoraba el talento y se fomentaba el crecimiento. Ricardo, por su parte, observaba con una mezcla de admiración y remordimiento el éxito de Sofía. Había aprendido una valiosa lección sobre la importancia de valorar a los empleados, y de crear un ambiente de trabajo positivo. Ya no era el jefe arrogante y autoritario de antes. Había cambiado su estilo de liderazgo, se había vuelto más humilde y comprensivo. Buscaba el consejo de Sofía, la escuchaba atentamente y la apoyaba en sus iniciativas. La relación entre ellos se había transformado en una amistad basada en el respeto mutuo y la admiración. Ricardo se sentía orgulloso de haber contribuido, aunque de manera indirecta, al éxito de Sofía. Sabía que ella era el futuro de la empresa. Sofía, con su desempeño ejemplar, estaba cambiando la cultura de Global Solutions México para siempre. Su liderazgo no solo se traducía en resultados tangibles, sino también en un ambiente laboral más saludable y productivo. Su historia se convirtió en un faro de esperanza y motivación para todos. Sofía, convertida ahora en gerente, entendía que su legado iba más allá de los resultados trimestrales o la eficiencia en la cadena de suministro. Su verdadera influencia se medía en la confianza que inspiraba en otros, en la chispa de ambición que encendía en aquellos que se sentían invisibles. Recordaba perfectamente la opresión de sentirse subestimada, y ahora, desde su posición, se comprometía a ser una fuerza contraria, un catalizador para el crecimiento personal y profesional de quienes la rodeaban. El empoderamiento se había convertido en su mantra.
No se trataba simplemente de delegar tareas, sino de brindar las herramientas, el conocimiento y el respaldo necesario para que cada miembro de su equipo brillara con luz propia. Fomentaba la creatividad, animaba a la toma de riesgos calculados, y celebraba tanto los éxitos como los aprendizajes derivados de los errores. Sabía que el miedo al fracaso era un obstáculo poderoso, y se esforzaba por crear un ambiente seguro donde las ideas pudieran florecer sin temor al juicio. Particularmente, se enfocó en las mujeres de la empresa. Consciente de las barreras adicionales que enfrentaban, se convirtió en su mentora, guiándolas a través de las complejidades del mundo corporativo, y brindándoles el aliento necesario para superar los obstáculos. Les recordaba constantemente su valía, sus talentos únicos y su derecho a ocupar un lugar en la mesa de decisiones. Sofía entendía que el cambio real comenzaba con la representación, con ver a otras mujeres en posiciones de liderazgo que demostraran que era posible romper el techo de cristal. Su impacto no pasó desapercibido fuera de las paredes de Global Solutions México. La comunidad empresarial local comenzó a reconocer su liderazgo innovador y su compromiso con el desarrollo del talento humano. Fue invitada a participar en conferencias y paneles de discusión, donde compartió su historia y sus estrategias para crear un ambiente de trabajo más inclusivo y equitativo. Su voz se alzó como un faro de esperanza para otras empresas que buscaban transformar su cultura corporativa y abrazar la diversidad como un motor de crecimiento. Pero quizás la mayor satisfacción de Sofía provenía de las pequeñas victorias cotidianas, el brillo en los ojos de un empleado al ver su trabajo reconocido, la sonrisa de una colega al superar un desafío, la conversación inspiradora que cambiaba la perspectiva de alguien. Sabía que cada uno de estos momentos, por pequeños que parecieran, contribuía a construir un legado duradero, una cadena de empoderamiento que se extendería mucho más allá de su tiempo en la empresa. Se sentía orgullosa de haber transformado no solo su propia vida, sino también la vida de muchos otros, demostrando que el verdadero éxito se encuentra en la capacidad de inspirar y hacer una diferencia positiva en el mundo. Su viaje no había sido fácil, pero cada obstáculo superado la había fortalecido y la había impulsado a seguir adelante, siempre con la mirada puesta en un futuro donde el talento y la dedicación fueran valorados por encima de cualquier prejuicio o limitación. Ricardo, en su fuero interno, batallaba con un torbellino de emociones. La evidencia de su error, tangible en el impecable documento que Sofía había presentado, lo confrontaba con la magnitud de su injusticia. No se trataba solo de un desafío perdido, sino de la revelación de una actitud mezquina y prepotente que había mantenido durante demasiado tiempo. Sus palabras resonaban en su mente como un eco acusador, recordándole la humillación que había intentado infligir a Sofía. Observaba a su alrededor, notando la mirada de sus compañeros, que oscilaba entre la sorpresa y la desaprobación. La máscara de confianza y superioridad que tanto se había esforzado por mantenerse resquebrajaba, dejando al descubierto la inseguridad que siempre había intentado ocultar. La disculpa no era una palabra fácil para Ricardo. Su orgullo herido se resistía a reconocer su equivocación, pero la mirada firme y serena de Sofía lo obligaba a confrontar la realidad. Sabía que un simple lo siento no bastaría para reparar el daño causado, pero era el primer paso necesario para enmendar su error. Se armó de valor y, con voz temblorosa, dirigió la palabra a Sofía. Reconoció su talento, su dedicación y su capacidad para superar las adversidades. Admitió que su comportamiento había sido injusto, y que se arrepentía profundamente de haberla subestimado. Ofreció una disculpa sincera, esperando que Sofía pudiera perdonarlo. La redención no sería un proceso fácil ni rápido. Ricardo sabía que debía cambiar su forma de pensar y actuar, no solo con Sofía, sino con todos sus empleados. Decidió abandonar su estilo de liderazgo autoritario, y adoptar un enfoque más colaborativo y respetuoso. Comenzó a escuchar las ideas de sus compañeros, a valorar sus opiniones y a reconocer sus logros. Se esforzó por crear un ambiente de trabajo más positivo y productivo, donde cada empleado se sintiera valorado y respetado. Aprendió a delegar tareas, a confiar en su equipo y a brindar el apoyo necesario para que cada uno pudiera desarrollar su máximo potencial. Con el tiempo, Ricardo se convirtió en un mentor para otros empleados. Compartió su experiencia, tanto sus éxitos como sus fracasos, y los ayudó a desarrollar su talento. Se enfocó en identificar las fortalezas de cada persona, y en brindar las oportunidades necesarias para que pudieran crecer profesionalmente. Fomentó la comunicación abierta y honesta, animando a sus empleados a expresar sus opiniones y a plantear sus inquietudes. Se convirtió en un defensor de la diversidad y la inclusión, promoviendo la igualdad de oportunidades para todos. El antiguo jefe arrogante y prepotente había dado paso a un líder humilde, respetuoso y comprometido con el éxito de su equipo. Aprendió una lección valiosa sobre la importancia del respeto, la valoración del talento y el poder de la redención. El círculo se había cerrado, permitiendo que la armonía y la confianza florecieran en el lugar de trabajo. El futuro se desplegaba ante Sofía como un inmenso lienzo en blanco, salpicado de pinceladas de posibilidades infinitas. Ya no era la joven empleada que había sido humillada y subestimada, sino una líder respetada y valorada, una figura clave en el crecimiento y la transformación de Global Solutions México.
La empresa, que una vez había sido un semillero de intrigas y ambiciones desmedidas, ahora florecía como un jardín cultivado con respeto, colaboración y reconocimiento del talento. Las oportunidades llamaban a su puerta desde todos los rincones del mundo empresarial. Ofertas tentadoras de empresas competidoras llegaban a su bandeja de entrada, prometiendo salarios astronómicos, puestos de alta dirección y proyectos ambiciosos. Sin embargo, Sofía se mantenía firme en su decisión. Global Solutions México se había convertido en su hogar profesional, el lugar donde había demostrado su valía, donde había superado la adversidad y donde había contribuido a construir un futuro mejor para todos. Su compromiso con la empresa era inquebrantable. Se sentía responsable de seguir impulsando el desarrollo de Global Solutions México, de consolidar la cultura de trabajo positiva y productiva que había ayudado a crear. Sabía que aún quedaban muchos desafíos por superar, muchas metas por alcanzar, pero confiaba en su capacidad para liderar, para inspirar y para alcanzar el éxito junto a su equipo. La historia de Sofía se había convertido en una leyenda dentro de la empresa, un relato inspirador que se transmitía de generación en generación de empleados. Su ejemplo demostraba que el talento, la dedicación y la perseverancia podían superar cualquier obstáculo, que la humildad y el respeto podían transformar un ambiente laboral tóxico en un espacio de crecimiento y colaboración. Su legado trascendía las paredes de Global Solutions México. Se había convertido en un referente en la comunidad empresarial, una figura destacada por su liderazgo ético, su compromiso social y su capacidad para generar un impacto positivo en la sociedad. Participaba activamente en iniciativas de responsabilidad social corporativa, apoyando proyectos educativos, promoviendo la igualdad de oportunidades y defendiendo los derechos de los trabajadores. Su historia era un faro de esperanza para aquellos que se sentían subestimados o discriminados en el ámbito laboral. Les demostraba que no estaban solos, que su talento era valioso y que podían alcanzar sus sueños si se lo proponían. Su inspiradora trayectoria les recordaba que el éxito no se mide por el poder o el dinero, sino por la capacidad de hacer una diferencia positiva en el mundo. Sofía seguía creciendo profesionalmente, asumiendo nuevos retos y responsabilidades en la empresa. Se había convertido en una figura indispensable, una consejera de confianza para los altos directivos y una mentora para los jóvenes talentos. Su visión estratégica, su capacidad de liderazgo y su don de gentes la convertían en una pieza clave para el éxito de Global Solutions México. Pero, por encima de todo, Sofía seguía siendo la misma persona humilde y sencilla que había llegado a la empresa buscando una oportunidad. No había permitido que el éxito la cambiara ni la alejara de sus valores. Seguía siendo fiel a sus principios, defendiendo la justicia, la igualdad y el respeto en todas sus acciones. Sabía que su historia no había terminado, que aún quedaban muchos capítulos por escribir. El futuro se extendía ante ella como un horizonte de posibilidades infinitas, un desafío constante para seguir aprendiendo, creciendo e inspirando a otros a alcanzar sus sueños. La llama de la esperanza que había encendido en Global Solutions México continuaría ardiendo, iluminando el camino de las futuras generaciones de líderes. La historia de Sofía, en su esencia, es un relato sobre el poder transformador de la determinación. Es un faro que ilumina la importancia de la perseverancia ante la adversidad, la necesidad imperiosa de cultivar el respeto mutuo en cada interacción, y la inmensa valía de reconocer y celebrar el talento, independientemente de su origen o presentación. Nos muestra, con claridad, que incluso los entornos laborales más tóxicos y desmoralizantes pueden ser remodelados, transformados en espacios donde la colaboración florece, y el crecimiento personal se convierte en una realidad tangible. Sofía no solo escaló posiciones en la empresa, sino que escaló montañas de prejuicios y expectativas limitantes. Su ascenso no fue un mero logro personal, sino un testimonio de la capacidad humana para sobreponerse a las circunstancias desfavorables y construir un camino hacia el éxito, un éxito que, además, benefició a quienes la rodeaban. Ella encarnó la resiliencia, demostrando que la fe en uno mismo, combinada con el arduo trabajo y la búsqueda constante del conocimiento, puede abrir puertas que parecían cerradas con cerrojo. La historia de Sofía resuena con fuerza porque es un reflejo de las luchas que muchos enfrentan en sus propios entornos laborales. Es un recordatorio de que no estamos solos en nuestras aspiraciones y que, incluso cuando nos sentimos subestimados o incomprendidos, tenemos la capacidad de cambiar nuestra realidad. Nos anima a no conformarnos con menos de lo que merecemos, y a alzar la voz cuando presenciamos injusticias. Nos invita a ser agentes de cambio, a promover un ambiente de respeto y valoración en nuestros lugares de trabajo. Es una historia que nos desafía a creer en nuestro propio potencial, a perseguir nuestros sueños con pasión, y a no permitir que las opiniones negativas de los demás nos desvíen de nuestro camino. Nos recuerda que el éxito no se mide únicamente en términos monetarios o jerárquicos, sino también en la satisfacción personal de saber que hemos utilizado nuestros talentos para hacer del mundo un lugar mejor. La moraleja que se desprende de la experiencia de Sofía es un mensaje de esperanza y empoderamiento. Si te gustó esta historia de superación, no olvides darle me gusta a este vídeo y compartirlo con tus amigos. Y si quieres seguir viendo historias inspiradoras como esta, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo.
Además, te invitamos a ver este otro vídeo que tenemos preparado para ti, donde encontrarás más consejos y reflexiones para alcanzar el éxito en tu vida profesional. Porque el camino hacia una vida plena y exitosa comienza con la creencia inquebrantable en el poder que reside dentro de cada uno de nosotros. Ese poder para transformar, para inspirar y para crear un futuro mejor.